Hola amigos, soy JavaDev. Bienvenidos al 89º episodio del desarrollo de un juego de rol 2D en Java. Antes de comenzar con el episodio propiamente dicho, quiero haceros un pequeño anuncio, y es que actualmente hay en curso una encuesta con la que podréis decidir de qué irá el próximo juego que haremos en el canal. Para participar solo tenéis que entrar en mi página web javadev1.com y en este artículo llamado especial 3000 suscriptores, elige el próximo juego que vamos a crear. Si clicáis, es justo lo que podréis hacer, elegir el próximo juego. En el artículo básicamente os explico que la tecnología que usaremos es web, para hacer un juego web que se pueda jugar desde el navegador. Pero, de qué irá el juego y cómo se dibujará, es decir, si será vista desde arriba, vista desde el lado o un juego de menús, lo decidiréis vosotros. Y para participar, solo tenéis que entrar en este enlace grande que hay al final y os llevará a una página de Surbio, que es un servicio bastante popular para hacer encuestas, lo usan incluso grandes empresas. Solo tenéis que responder a estas dos preguntas: ¿qué tipo de representación debería usar nuestro próximo juego?, donde elegiréis si queréis un juego 2D desde arriba, desde el lado o de menús, y luego, ¿qué género o géneros te interesaría ver en el próximo juego que vamos a crear? En este caso, esta segunda pregunta es multirespuesta, lo que significa que podéis elegir solo una opción o más de una. Y eso ya sabéis, elegidlo según vuestra opinión, lo que más os interese. Y aunque no quiero deciros los resultados todavía, ya que la encuesta acaba el día 30 de este mes, es decir, en unos 5 días, lo que os puedo decir es que algunas opciones, tanto en la representación como en el género, están realmente cerca, casi empatadas. Con lo cual, si votáis, es posible que vuestro voto cambie las cosas bastante. Y bueno, dicho esto, vamos a empezar con el episodio. Actualmente estábamos haciendo pruebas de inventario, ¿verdad? Si abríamos nuestro inventario, estábamos dibujando estos cuadrados naranjas solo para averiguar si iba a quedar bien la disposición. Y eso ya lo hemos hecho. Lo que voy a hacer en este episodio es quitar estos cuadrados naranjas y colocar en su lugar imágenes, de forma que podamos ver cómo quedaría realmente los objetos dibujados en el inventario. Y además dibujaremos el pequeño contador que nos indica cuántos objetos tenemos de cada tipo, solo para ver también cómo queda. Con lo cual, empecemos. La primera cosa que voy a hacer es crear dentro de principal un paquete que se va a llamar inventario. Para hacerlo, recordad que tenía que poner detrás de principal punto y escribir inventario. Bien, ya tenemos nuestro paquete inventario vacío. Ahora vamos a crear una clase que la vamos a llamar objeto. Y esto va a representar a cualquier objeto que tengamos en el juego. Eso es un poco genérico porque puede que tengamos más de un tipo de objeto. Porque normalmente están los objetos consumibles, que son los que se pueden usar. Los equipables, que son como armas y armaduras que se pueden poner para mejorar a nuestro personaje. Y los objetos importantes, que son como llaves o otras cosas que no se pueden usar ni se pueden equipar, pero sirven para avanzar en el juego en determinados puntos si se usan de la forma correcta. Pero en fin, por ahora, como solo queremos ver la forma en que crearemos el inventario, quedémonos por ahora con eso. Vamos a crear dos atributos, un private, final, string, nombre, y un private, final, sprite. Esto significa que nuestro objeto almacenará un nombre para sí mismo y también un sprite, que es el dibujo que al final lo va a representar. Y para ello vamos a crear el constructor public objeto, ponemos dentro el nombre, el sprite y los iniciamos. Bien. De acuerdo. Y por ahora, como no vamos a escribir el nombre, lo dejaremos estar, pero sí que nos interesa el sprite porque lo vamos a dibujar. Así que vamos a crear un public sprite, obtener sprite, y vamos a devolverlo. Vale. Con esto ya tenemos hecho nuestro objeto. Ahora lo que nos va a interesar es crear otro objeto que va a llamarse inventario.
Y esto es el objeto que almacenará los demás objetos. Cuando digo objeto me refiero a objeto de Java. Y cuando digo a los demás objetos me refiero propiamente a los objetos del juego, no os confundáis. Probablemente podríamos haber buscado un nombre menos polémico como ítem o algo así, pero en fin. Al final, para hacer la prueba de dibujo, vamos a hacerlo rápidamente para ver si funciona. Y primero necesitaremos una private final, hoja de sprites, hoja de objetos, la voy a llamar, que va a ser la imagen que va a guardar nuestros objetos. Y esto, como os digo, es por ahora, porque más adelante si tenemos muchos objetos tendremos muchas hojas de sprites, pero ahora solo cargaremos una y a ver qué tal. Aquí voy a crear una ArrayList de tipo objeto para guardar los objetos. Y la razón es que las ArrayList son un poco más fáciles de manejar que los array. Más que nada porque no hay que especificar el tamaño que tienen desde el principio. Y podemos fácilmente añadir y quitar objetos. Y bueno, ya está, no creo que necesitemos nada más. Vamos a crear el constructor public inventario. Bien. Y ahora tenemos que iniciar esto. Hoja de objetos es igual a new hoja de sprites. Y aquí tenemos que indicar la ruta en la que va a estar nuestra hoja. Como todavía no tenemos nada, vamos a entrar un momento en recursos, en imágenes, y en imágenes, como veis he creado este paquete, hojas de objetos, ¿de acuerdo? Antes teníamos hojas de personajes, hojas de texturas e iconos. Y simplemente he creado hojas de objetos haciendo clic en el botón derecho, New, y he creado un nuevo folder que lo he llamado hojas de objetos. Y dentro he colocado una hoja de sprites con mis objetos y la he llamado 1.png. Igual que las hojas de personajes o las de texturas. A estas alturas, esto es algo que no debería tener que explicaros, porque es bastante fácil ya. En fin. La cuestión es que nuestra hoja de objetos está en imágenes hojas de objetos 1.png. Con lo cual, para no liar mucho, lo mejor que podemos hacer es incluirla dentro de constantes. Aquí veis cómo es la imagen, ¿de acuerdo? Ahí estos objetos. Bien, vamos a incluirla dentro de constantes. Y como veis, es esto. Public static string ruta de objetos. Imágenes barra hojas de objetos barra 1.png. ¿De acuerdo? Igual que teníamos antes las hojas de personajes y los mapas, esto es para simplemente tener un sitio al que referenciar, para no tener que estar escribiendo la dirección constantemente. Con lo cual ahora, simplemente si invoco esta ruta de objetos, ya tendríamos la ruta de la hoja de sprites. Bien. Si recordáis, otra cosa que hacía falta para crear una hoja de sprites era decirle al constructor de qué tamaño iban a ser los sprites. Siguen siendo de 32, así que podemos usar constantes.lado de sprite, porque siempre son de 32. Y por último tenemos que indicar si la hoja es opaca o transparente. Como es transparente tenemos que poner false, es decir, no es opaca, porque todos los objetos son transparentes. Bien. Además, vamos a iniciar el ArrayList objetos es igual a new ArrayList de tipo objeto y ponemos aquí el constructor y ya está. Bien, ahora nuestro ArrayList está vacío. Vamos a añadir todos los objetos de la hoja. Lo voy a añadir uno por uno. Y sé que es un trabajo algo manual, pero al final si tenemos un juego con 500 objetos, no hay mucho más remedio que estar durante varias horas o días añadiéndolos todos. Porque tendremos que añadir seguramente el nombre, la descripción, el sprite obviamente, pero también necesitaremos crear estadísticas y cosas, aunque no os preocupéis por eso por ahora. Vamos a añadir simplemente los objetos para dibujarlos. Y eso es tan fácil como hacer objetos.add. Y eso añadiría un objeto del tipo que hemos especificado, en este caso sería objeto, valga la redundancia. Aquí tendríamos que pasarle un objeto, pero como no tenemos ninguno lo vamos a crear directamente. Escribiríamos new objeto y ahora tenemos que satisfacer el constructor. Recordad, esto significaba que tenemos que colocar un nombre y un sprite.
Para el nombre simplemente ponemos las comillas, escribimos el nombre manzana roja, que es el primer objeto que va a haber en mi hoja, coma, y para obtener el sprite usamos nuestra hoja de objetos, punto, obtener sprite. Y tenemos que escribir el índice. Como quiero simplemente el primer objeto, voy a colocar obtener sprite 0. Bien. De esta forma voy a añadir 5 objetos. Y voy a cambiarles el nombre para que no haya problemas. Esta es una manzana amarilla. El tercer objeto es una zanahoria. El cuarto es una galleta, ¿de acuerdo? Y el último es un limón. Bien. Bueno, es un limón rojizo. Lo cual es un poco raro, pero en fin. Y en realidad hay 6 objetos, pero bueno, da igual, no creo que haga falta añadirlos todos, ya entendéis lo que estoy haciendo. En cualquier caso, vamos a ver, la manzana amarilla es el primer el sprite en el índice 1, luego la zanahoria es el sprite en el índice, creo que era el 3, la cookie es en el 4 y el limón en el 5. Notad que no he usado el índice 2, ¿de acuerdo? Pero como veis, así está. La manzana roja es el 0, la amarilla es el 1, la zanahoria, perdón, sería el 2. En eso me he equivocado un poco. Luego la galleta sería el 3 y el limón rojizo sería el 4. Bueno, ya que estamos, vamos a añadir realmente todos. Y faltaría el... No sé si es un limón, la verdad, pero bueno. Sería fruta verde, si queréis. Y usaríamos el sprite 5. Que por cierto, estos objetos también me los ha mandado Jeff, del canal Jeff Dibuja y Jeff Aporta. Si os interesa echarle un vistazo, por favor, porque ya me está mandando bastantes dibujos y así me está descargando del trabajo de tener que hacerlos yo, lo cual siempre me ayuda mucho, porque dibujar no se me da bien y realmente solo me hace perder el tiempo. Bien, en cualquier caso ya tenemos todo colocado, con lo cual ya deberíamos estar preparados para comenzar a dibujar nuestros objetos. Y esto debería ser realmente fácil. Así que ahora vamos a abrir dentro de la máquina de estado, entramos en los estados, en los menús de juego y vamos a abrir el menú de inventario. Actualmente tenemos, primero tenemos que incluir el inventario, ¿de acuerdo? Porque si no, no vamos a poder hacer nada. Con lo cual, aquí mismo vamos a crear un private final inventario. Vale. Lo importamos, lo colocamos en el constructor inventario, es igual a new inventario. Bien, de acuerdo. Y ahora tocaría dibujar. Ya tenemos el método que dibujaba los elementos del inventario, si recordáis. Podemos reciclar este método para así, digamos que crear uno parecido, pero que en vez de dibujar rectángulos dibuje los dibujos reales, los sprites. Voy a cogerlo y lo voy a copiar y pegar. Y en vez de dibujar elementos inventario, voy a llamarlo dibujar sprites de inventario. Recordad que esto es un método de prueba, con lo cual tampoco me importa mucho si es perfecto, pero quiero ver si puede funcionar y cómo va a quedar, ¿de acuerdo? Y para ello vamos a empezar a rellenarlo. Todo es bastante fácil y solo tenemos que cambiar al final la parte en la que en vez de dibujar los rectángulos vamos a dibujar nuestros sprites. Pero antes de borrar la parte de abajo, bueno, sí, la voy a borrar, ¿sabéis? Fuera. Esto no me hace falta y el color naranja tampoco me hace falta. Con lo cual directamente podemos empezar a crear un bucle único, porque no vamos a recorrer la X y la Y por ahora, solo vamos a recorrer el array list del inventario. Así que para int i, que es igual a 0, y menor que inventario
punto objetos punto size. He podido hacer esto porque recordad, objetos lo he dejado como público, por no liar ya más las cosas, para no tener que devolver también un ArrayList. No es que importe mucho, si queréis lo podéis hacer privado y devolverlo como cualquier otra cosa. Bien, ahora recorreríamos el ArrayList con el tamaño de lo que contiene, porque como no es un array normal, en vez de usar length tendríamos que usar el método size. Por lo demás, vamos a dibujar. Primero usaríamos dibujo debug punto dibujar imagen. Bien, la imagen sería inventario punto objetos punto get, para coger el índice que queremos de los objetos, que sería el actual en la i, y eso nos daría ya un sprite, nos daría un objeto. Ahora usaríamos punto obtener sprite, lo que nos daría un sprite. Y por último necesitamos la bufferedImage, así que usaríamos punto obtener imagen, ¿de acuerdo? Y ya estaría preparada la imagen. Y ahora, ¿dónde dibujamos exactamente? Podemos usar exactamente lo mismo. Igual que hemos hecho aquí punto inicial x más x por lado más margen general, aquí podemos hacer lo mismo. Punto inicial. Voy a bajar una línea, por cierto, por si esto se está perdiendo en el lateral, que no sé por qué no me deja. Ahora, punto inicial x, le sumamos a ello la i y la multiplicamos por el margen, lado más margen general. Y esto aseguraba, recordad, que nuestros objetos se van a espaciar de forma igual, de forma que no estén pegados y siempre tengan el mismo margen entre ellos. Y por último la i, simplemente escribiremos punto inicial i, porque todos van a estar a la misma altura. Recordad que en una fila cabían un montón de objetos, pero como ahora solo vamos a dibujar 5 o 6, no necesitamos pasar de línea, así que no nos preocupa eso por ahora, ¿de acuerdo? Y con esto probablemente deberíamos tener nuestros objetos dibujados, así que ¿por qué no lo probamos? Subimos arriba al método dibujar y en vez de dibujar elementos inventario lo voy a comentar y vamos a escribir dibujar elementos, dibujar sprites del inventario. Bien, vamos a ejecutarlo a ver qué tal. Voy a abrir el inventario y ahí lo tenéis, tenemos nuestros objetos dibujados. Esto está bien, pero como os decía, falta una pequeña cosa, y esa pequeña cosa es escribir cuántos objetos tenemos de cada tipo. Había pensado colocar un pequeño número en la esquina inferior derecha de cada sprite para identificarlo, y eso es lo que vamos a hacer ahora mismo. Vamos a seguir expandiendo nuestro método. Bien, lo primero es que para que se vea el contador de objetos debería haber algo detrás con un fondo que se vea, así que voy a colocar un pequeño rectángulo negro en la esquina inferior derecha para escribir encima en blanco el número de objetos, con lo cual g.setColor, color.black, ¿verdad? Y ahora vamos a dibujar rectángulo, dibujo debug, dibujar rectángulo relleno. Bien, los gráficos son g, la x sería punto inicial x, le sumamos la y la multiplicamos por el lado más el margen general, entre paréntesis, por cierto. Esto es igual que antes, ¿de acuerdo? Igual que lo que hemos hecho aquí arriba, donde hemos hecho punto inicial x más y por lado más margen general. Bien, esto es igual, pero para hacer ahora que nuestro rectángulo esté desplazado, voy a hacer lo siguiente, os explico antes de nada. La idea es que nuestro rectángulo tenga 8 píxeles de alto y 12 de ancho, ¿de acuerdo? Así que lo que tenemos que hacer es sumar el lado, lo cual nos llevaría al final del sprite. Y ahora le restamos 12 píxeles, lo cual nos dejará a 12 píxeles del final del sprite. Así que ahora podríamos dibujar nuestro rectángulo sin salirnos. Ahora tocaría la i. Un momento. Para la i. Bien. Para la i, lo que vamos a hacer es punto inicial y le sumamos
de nuevo lado, ¿de acuerdo? Porque lo que queremos es bajar 32 píxeles hasta el borde inferior del sprite. Luego le restamos 8 para subir, porque como os he dicho, quiero que mi rectángulo tenga 8 píxeles de alto. Así estaremos a 8 píxeles del borde inferior del sprite. Ahora, el ancho será 12, como os he dicho, y el alto será 8. Bien. De nuevo, vamos a probar cómo está yendo esto. Muy bien. Eso es el objetivo. No sé si os parece bonito o feo, pero eso es lo que quería hacer, que es lo importante. ¿De acuerdo? Y ahora faltaría dentro del rectángulo escribir el número de objetos que hay de cada tipo. ¿De acuerdo? Y esta es la parte que es ligeramente más complicada, ya que tenemos que hacer una cosa. Y ahora veréis. Bien, como mi rectángulo es negro, obviamente mi letra va a ser blanca, ¿de acuerdo? G.setColor. Y va a ser color.white. Muy bien. Bien. Y ahora que tenemos el color, lo que tenemos que hacer es simplemente dibujar nuestro string, ¿verdad? Dibujo, debug.dibujar string. Bien. Nuestro string, si queréis, sería, para hacer la prueba, simplemente voy a escribir 0 y al 0 le voy a concatenar la i. Y así el objeto sería 01, 02, 03. Quiero que sean 2 dígitos porque lo normal es que tengamos objetos desde 00 hasta 99 en la cantidad. Por eso quiero escribir 2 dígitos, para ver cómo queda. Por lo demás, como mi fuente es una fuente píxel, el ancho es constante, es decir, cada carácter tiene el mismo ancho que los demás. No es, por ejemplo, como en la letra helvética, donde cada carácter tiene medidas ligeramente diferentes. De acuerdo. Voy a hacer una cosa antes. En vez de escribirlo directamente, vamos a crear un string texto. Y esto sí que va a ser así, 0 más la i. ¿De acuerdo? Así, en vez de escribir aquí 0 más i, escribimos texto. Y esto es importante porque luego querremos medir el texto, ¿verdad? Ya escribimos la herramienta, ahora veréis. Bien, el texto lo escribiremos en punto inicial, x, le sumamos de nuevo la i, lado más margen general. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es como antes. Le sumamos el lado para irnos hasta el borde derecho del sprite. Y luego lo que haremos es restarle el ancho de nuestro texto. Y eso era muy fácil, recordad. Simplemente teníamos que usar nuestra herramienta que escribimos, medidor de string. Punto, medir ancho en píxeles. Y el string que queremos medir es texto, ¿de acuerdo? Y ahora para hacer la i, simplemente cogeríamos el punto inicial, punto i, le sumaríamos el lado, pero para que el texto no esté pegado al borde inferior, lo que voy a hacer es restarle 1, para que esté un píxel más arriba. Y así se quedará más espaciado. Y aquí se me ha olvidado multiplicar esto. De acuerdo. Bien. Esto ya está. Vamos a probar. Y ahora veréis cuál es el problema del que os hablaba. Todo está en su sitio, pero como veis el texto es muy grande y no cabe bien en los cuadrados. Se sale. Y estaréis pensando, ¿y por qué no hacemos un cuadrado más grande? Esa idea no me gusta porque si lo hacemos más grande acabaremos tapando el objeto. Y eso tampoco es una buena forma de trabajar. Así que en vez de eso lo que vamos a hacer es reducir el tamaño del texto, ¿de acuerdo? Y esto es mucho más fácil de lo que parece. Para hacerlo simplemente vamos a usar g.setFont, ¿de acuerdo? Para fijar la fuente. Y para obtener la fuente que estamos usando, lo más fácil es usar g.getFont, lo que nos da una fuente, ¿de acuerdo? Y sobre esa fuente vamos a operar con deriveFont. Y le tenemos que pasar un tamaño con punto flotante. Actualmente os estaréis preguntando, ¿qué tamaño tenemos? Si recordáis,
en la superficie de dibujo, cada vez que dibujamos, eso es algo que fijamos, ¿de acuerdo? En cuanto lo encuentre, un momentito. Sí, aquí como veis, lo que hacemos es poner como fuente la fuente pixel, que está en constantes. Y en constantes, lo que usábamos es cargador de recursos, cargar fuente. Así que nos vamos al cargador de recursos. Y en cargar fuente, como veis, aquí ya fijamos esto, fuente DeriveFont 12F. Porque cuando la cargamos, ya os dije que esta fuente en concreto es muy pequeña. Así que, y además en general Java cuando carga las fuentes las suele fijar al tamaño 1. Y eso es muy pequeño para usarse. Con lo cual de entrada lo que hicimos es fijarla en 12, que es un buen tamaño para mi juego. Y depende de la letra que estéis usando en el vuestro. En fin, sabemos que el tamaño es 12. Bien, volvemos a nuestro inventario. Como 12 no cabe muy bien, lo que voy a hacer es que la fuente sea de 10F en vez de 12, ¿de acuerdo? Muy bien. Pero, además hay otra cosa importante, y es que cuando hemos acabado de dibujar, debemos recordar volver a colocarlo en 12, porque si no, las demás cosas que se puedan dibujar detrás estarán con la letra más pequeña y quedará raro. Así que escribimos g.setFont de nuevo, g.getFont, .derivefont y ponemos de nuevo 12F. Y esto lo hago fuera del bucle, porque dejo que la fuente esté fijada, así le permito que dibuje todo esto y luego lo podemos volver a fijar. De hecho, si lo pensamos bien, esto de DeriveFont lo puedo sacar de aquí también directamente y lo podría poner fuera del bucle, porque no hace falta fijar todo el rato la fuente en 10 y ya es 10 siempre, porque en cada iteración sigue siendo 10, 10, 10, así que con que lo hagamos una vez, dibujamos con el tamaño 10 y luego cuando hayamos salido podemos volver a colocarlo en 12. Así que vamos a probar. Y ahora, si os fijáis, queda bastante mejor, porque ahora sí que hemos logrado que todos los números estén bien colocados en su sitio y no se salgan del cuadrado. Si sigue saliéndose podemos seguir bajando, por supuesto. En vez de usar el 10, podríamos usar, por ejemplo, el 8. Y como veis, está bien. Lo único que ahora el cuadrado se queda algo grande. Así que probablemente el 10 era un buen número, ¿de acuerdo? Bien, y esto ha sido todo en este episodio, pero ya veis que hemos cambiado un poco más las cosas. Ahora ya tenemos al fin objetos, en vez de simplemente cuadrados naranjas. Pronto tendremos que implementar las páginas para pasar entre las diferentes páginas de objetos. Y bueno, esto ha sido todo, pero recordad, si os interesa lo del siguiente juego, por favor, entrad en la web javadefont.com, entrad en la encuesta y votad para decidir qué va a pasar. Solo quedan 5 días, así que espero que os dé tiempo a ver el vídeo. De todas formas, esta encuesta lleva casi un mes activa, así que luego, si no os da tiempo a votar, no os quejéis porque ha habido mucho tiempo. En fin, esto ha sido todo por ahora y seguimos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!